realicemos una reflexión referente a la situación actual que se está viviendo y que nos lleva a replantearnos de cierta manera el ritmo de vida. Buenas tardes, Alejandro. El ritmo de vida y digamos que la forma en la que tradicionalmente hemos llevado nuestra vida, ¿no? El hecho de que hoy en día estemos viendo la posibilidad efectiva, como lo vemos ahora, de realizar las clases virtuales, que muchos de ustedes seguramente se han estado comunicando con sus familiares, con sus amigos, por vía telefónica o a través de herramientas, Skype, Zoom, Facebook Live, etcétera, pues nos muestra que definitivamente este es un impasse que nos lleva a pensar en sociedad, a pensar incluso en el derecho del futuro, ¿no? El derecho que no es únicamente el código, sino también la realidad social, la forma en la que la realidad social se debe enfrentar en la nueva legislación, que seguramente habrá después de esta pandemia y que se ha venido viendo poco a poco a raíz de la situación, como ustedes habrán visto, por ejemplo, un nuevo tipo penal que sanciona a las personas que no cumplan con las medidas que buscan frenar la pandemia y que por el contrario terminan realizando acciones que perjudican la salud en la comunidad y en la sociedad, ¿cierto? Entonces quería hacerles una reflexión a partir de un video muy breve que les quiero compartir. Profe, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, Rafael, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, quería presentarles este video para que reflexionemos un poco, hagamos unos 10 minuticos de debate. La idea es que ustedes vean el video y me comenten un poco qué los lleva a reflexionar este video frente a lo que se está viviendo actualmente. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los retos que como sociedad vamos a enfrentar? Porque aun si la cuarentena se levanta el 27 de este mes, lo cierto es que las medidas de contención social, eh, al menos por un tiempo, no nos va a permitir hablar de volver a la vida habitual, ¿no? Después del 27 y esto es lo que quiero que reflexionemos, cómo piensan ustedes entonces, que ustedes pueden aportar dentro de esta crisis, dentro de esta contingencia, como individuos, como futuros abogados y por supuesto como miembros de una familia. Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Ahí están viendo el video, pueden ver YouTube en estos momentos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Yo se lo agranda ya y ya. listo. Last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable 70 maybe, probably 70. You said 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? Zero. Zero.
Bueno, muchachos, entonces a partir de este video quiero abrir un pequeño debate de unos 5 o 10 minuticos para que ustedes me comentaran qué piensan al respecto y cómo ustedes consideran que como sociedad y como futuros abogados se va a poder enfrentar y gestar nuevos cambios a partir de la crisis que se está viviendo actualmente. Profe, pues el video nos muestra que tenemos Sí. que reflexionar y tenemos que empezar a cuidarnos todos, a pesar de que dicen que el virus es fuerte y que va a tenerlo la mayoría de la población. Tenemos que tomar medidas de precaución, aprender a cuidarnos y no tener como ¿cómo le diría yo? Como la confianza de que eso le pasa a los demás, no a mí, porque en este momento a cualquiera le puede dar este virus. Entonces lo importante es siempre tener la precaución, ser muy extremista en ese sentido, cuidarse, lavarse las manos, los tapabocas, no decir lo que siempre pensamos, que las cosas le pasan a los demás. Ok, yo muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer otra reflexión? Profe, Sí, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches, Diego. Pues yo lo pienso así con respecto hacia la parte del derecho, es pensar así como, de pronto en algún momento yo se lo he dicho en clase a algunos compañeros que uno en derecho a veces actúa, un ejemplo, uno va a hacer un proceso en cualquier área, digamos, sea penal o laboral, lo que sea, y uno actúa de pronto sin mirar qué consecuencia le va a producir en un futuro. El video es claro, el video nos dice que la persona dice, no, pues para mí tantas personas está bien, pero cuando ya ve venir muchas personas, inclusive que son de la familia, ya la reflexión es, ya le toca, digamos, como en ese momento decir el juez, pucha, sí, yo si hubiera tomado una decisión o yo hubiera pensado en no salir, porque en este caso el ejemplo lo hacen, es porque él está en la calle. Entonces, con respecto al derecho, uno puede decirle no a algo, digamos, que uno sabe que por lógica uno tiene libre albedrío, pero uno sabe que va a tener una consecuencia y aún así lo hace. Entonces uno a veces actúa como si eso no le fuera a pasar a uno y al núcleo de la familia de uno. Entonces, en este caso, jurídicamente, lo que uno haga pues le va a afectar a los hijos, porque pues uno ya tiene la familia, los padres, todos van a sufrir en el caso, digamos, que uno tenga una consecuencia ya muy grave, por ejemplo, que le inhabiliten, por ejemplo, o llegar a la cárcel, lo que sea. Entonces esa consecuencia va a llevar y digamos va a tener no solo, digamos, a la persona, sino hacia el núcleo familiar por haber tomado una decisión, aún así uno tenga libre albedrío. Lo veo desde ese punto de vista. Ok, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más nos quisiera comentar algo? Jainer, no sé si tú también quisieras comentar algo frente a esta situación, ¿qué reflexiones te llevan a hacer? Profe, Sí, Rafael. desde mi punto de vista pienso que se acercan nuevos retos tanto económicos como sociales. En lo económico, pues que no se va a seguir trabajando como normalmente se venían realizando las acciones comerciales. Sí. No sé, quizás yo me desempeño mucho en el área del turismo y pues ya se ha venido analizando que para que vuelva a retomar el turismo estaríamos hablando de un un año y medio, 2 años. Y así en otras actividades económicas que se vendrán presentando, la gente tendrá que reinventarse, buscar formas de economía a través de los medios de la tecnología y así. Y con respecto a lo social, yo pienso de que hay muchas personas que aún no se han concientizado de lo que ocurre y quizás porque no tienen algún familiar en la situación de enfermedad o algunos sí lo tienen,
pero la diferencia que yo noto es la responsabilidad que toman las familias que tienen dentro de su núcleo una persona con COVID y la diferencia entre una familia que no vive la realidad del COVID. Entonces son dos cosas que al momento de practicarlas lleva mucho a la irresponsabilidad en la sociedad y se contagian más las personas. Exactamente, claro, claro que sí. Muchas gracias, Rafael. Jainer, ahora sí, Jainer, ¿nos escuchas? Profe, dígame que es que estoy en este celular. ¿Jainer? Sí, Jainer, profe. ah, ok. Ok, porque a mí me parece como nombre John Jaime. Sí, John Jaime, John Jaime. Ah, ok, no, yo le estaba diciendo al compañero Jainer Andrés si Ah, hacía alguna reflexión, algunos compañeros que de pronto no les he escuchado la voz desde el primer corte, Jainer, no sé, por ejemplo, Santiago Arias, si también nos hace algún comentario, Heidi Joana, por ejemplo. Brian, por ejemplo, si nos hacen algún comentario, alguna reflexión en torno, bueno, si vieron el video, en torno al video o aún de estas circunstancias, de estas crisis que se están viviendo actualmente. Profe, Viviana. Sí, Viviana, adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, bueno, profe, pues en mi punto de vista considero que la cooperación de nosotros como individuos debe ser total y debe ser crucial. Debemos ser solidarios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, pues podemos evitar mucho más la propagación de esta pandemia, ¿sí? Pues que como sabemos ha puesto a todo el mundo alerta y así como, digamos, lo han hecho de manera internacional, nacional, si nosotros no lo hacemos como personas, como individuos, como sociedad, pues al gobierno le quedaría muy difícil, ¿cierto? Y hay que Claro. tener en cuenta que no solamente esto se está presentando ahora, que van a haber unas necesidades tanto a largo plazo y las inmediatas también. Entonces creo que, pues, en ese aspecto, nosotros como individuos debemos ser conscientes y responsables de la situación que está pasando ahora y que esto no se va a terminar el 27, que ya todo el mundo sí va a estar feliz y va a estar contento porque pues va a tener la oportunidad de supuestamente llevar una vida normal. Nosotros debemos tomar conciencia y ser conscientes de la situación que está pasando. Entonces, considero que la solidaridad en este momento debe ser crucial. Okay. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Viviana. Sí, justamente parte de los comentarios que ha habido a raíz de esta crisis tiene una relación muy grande entre esa contraposición entre la solidaridad y el egoísmo, ¿no? Que se ha reflejado en muchos ámbitos, no solamente llamémoslo así, la inconsciencia de no guardar la cuarentena teniendo la posibilidad de hacerlo porque hay muchas personas que quisieran poder guardar la cuarentena, estar con sus familias, cuidarse apropiadamente, pero por causa de su trabajo no lo pueden hacer. Por ejemplo, policías, miembros del ejército, miembros de personal sanitario, médicos, enfermeras, bomberos y personas que también por la parte económica terminan necesitando salir, ¿no? Trabajadores del campo, por ejemplo, vendedores ambulantes, Sí, personas claro. que viven del rebusque, que quisieran tener los medios y las posibilidades para cuidarse, para estar en su casa y que definitivamente no lo pueden hacer. Y que otras personas que realmente tienen la posibilidad de hacerlo, no lo pueden, no lo hacen, ¿cierto? Y, por ejemplo, había una reflexión que hacía, sí, sí, Viviana. Profe, pero es donde ahí llamamos, profe, entonces, ¿dónde queda la solidaridad y la cooperación internacional y nacional con estas personas? ¿Dónde estaría entonces, dónde está el gobierno? Porque ellos ahí deben de cooperar y ayudar y darle respuesta a estas personas. Claro, claro, ¿no? Y en ¿Ves? teoría, bueno, en diferentes estados lo han considerado, en teoría, en nuestro estado también. El problema es que, sobre todo en los países latinoamericanos, hay un factor de lucha, ¿no? Que tiene que ver con la corrupción. La corrupción, sí, eso le iba a decir, ¿no? Nosotros
tercermundistas. Nosotros los Bueno, también tercermundistas. no digamos que la corrupción sea Ujú. Sí, es exclusivamente complicado. de los países tercermundistas, pero por lo menos aquí el índice es mucho más alto que en otros países. No quiere decir que en otros países no haya corrupción, porque sí la hay, pero es mucho más visible y el índice es mucho más alto en los estados, sobre todo en los estados latinoamericanos, ¿no? Y del Caribe. Em, Sí, sí, por ejemplo, se puede notar en las noticias, perdón que meta así, en esas, las noticias, por ejemplo, de hoy, que miren los gobernadores, no recuerdo de qué departamento, que se supone que están entregando ayudas con mercados y todos, y inflan los precios para hacer contratos, para sacar tajada de todo eso. O sea, es que definitivamente aquí las personas que tienen como el Denuncien, poder, no se queden que tienen callados. como el poder, por así decirlo, abusan hasta en estos momentos, como que no tienen conciencia de que esto es una situación que está generando muchísimo más caos a las personas que como antes mencionaba usted, que no tienen cómo sobrevivir en una cuarentena porque tienen que salir a rebuscarse en el diario y se pone uno a ver que cómo es posible que esta gente haga esas cosas. O sea, todavía en la situación y siguen queriendo robar, o sea, es que definitivamente, o si no, miren lo del muchacho que salió en las noticias, creo que fue ayer, hoy, no recuerdo bien, que es como de 23 años, creo que fue en Armenia, y fue irresponsable porque vino el extranjero, sabía que tenía ya el COVID-19 y no le importó y estuvo en la vivienda. Allá están ya los empleados ya están en cuarentena por esa situación, porque un joven que es irresponsable, que como piensa que eso no lo va a matar, puede hacer y deshacer y vea, o sea, no tienen conciencia de que esto, aparte de que nos va a afectar económica y socialmente, y no es solamente ahora, lo económico va a ser para largo, y como todos sabemos, eso no va a terminar ahora el 27. Si no nos cuidamos, como estoy escuchando yo una noticia de una de las voces que son que saben mucho sobre este tema del COVID-19, que es colombiana, decía que acá en Colombia ni siquiera ha empezado la curva de lo que ya se ha visto en otros países, porque acá se está simplemente como aplazando, pero si eso el 27 la gente empieza a salir como loco, esto se va a disparar y nos vamos a ver en serios problemas. Entonces es más que todo de conciencia. Claro, definitivamente. Y ciertamente, pues es una cuestión de, como lo decía Alejandro, de conciencia social, ¿no? Y ahí es donde, llevándolos un poquito a la reflexión en temas jurídicos, ¿no? El derecho a la salud no es un derecho que le compete únicamente al individuo, es un derecho que está relacionado con lo público, la salud pública, la salud de un individuo no es un asunto que solo le compete a esa persona, porque la enfermedad de una persona puede llegar a afectar la sociedad, ¿no? Como lo estamos viendo en estos momentos en medio de la pandemia. Y les quería mencionar justamente una reflexión que hacía una persona, una alemana sobreviviente, perdón, una persona que vivió durante la época de, del nacionalsocialismo y que fue sobreviviente de todo este holocausto nazi, y decía que había vivido encerrada en un sótano durante 3 años, sin bañarse, con una escasa comida, eh, sobreviviendo como podía, pero permaneció 3 años encerrada para sobrevivir. Y a nosotros que nos están dando la posibilidad, ¿cierto?, de estar en casa en general, y afortunadamente, pues muchos de nosotros tenemos las condiciones eh, mínimas, ¿cierto?, para vivir dignamente. También es cierto que tenemos comodidades que en esa época no se tenían, ¿no? El acceso al Internet, por ejemplo, y tener un televisor. Es decir, hay multitud de acompañamientos que brindan un espacio mucho más ameno que de pronto, por ejemplo, cuarentenas que se realizaban hace un siglo, 2 siglos o hace 40 años, que definitivamente no existían tampoco medios tan sencillos para estar en casa cómodamente. Y eso es algo que también tenemos que reflexionar y valorar, por ejemplo, en los casos en los que
de esa manera se puede sobrellevar. Y también la reflexión, sí, de lo que decían, es algo muy cierto. En general en Colombia, claro, la curva no ha subido de manera tan drástica como otros países por la cuarentena que en general fue tomada en un momento indicado, ¿no? Pero sí, claramente no es que el 27, porque hay algunos que ya están afirmando, bueno, el 27 vuelvo a mi vida normal. No, definitivamente las medidas de aislamiento social se van a tener que prolongar. No estoy diciendo aislamiento social entendido en términos de cuarentena, pero sí, como lo ha llamado el gobierno nacional, un llamado a que espacios llamémoslo, de fiestas, de reuniones sociales, de eventos culturales que llevan a aglutinar demasiada gente, pues definitivamente esos espacios tendrán que postergarse por un par de meses, por un tiempo, de la misma manera que los cuidados y la atención personal, a efectos también de que no tengamos que vivir circunstancias tan duras como las que se han estado viviendo en Italia y sin irse muy lejos en Ecuador, en Guayaquil, que también han tenido una situación bastante compleja. Y en Italia, por ejemplo, que han contado personal médico, personas que residentes allí, que la realidad es que les ha tocado escoger entre recibir a una persona anciana y recibir a un joven, y están dándole la oportunidad a los jóvenes y literalmente están dejando morir a las personas ancianas porque, porque piensan que el joven pues tiene el derecho a vivir, ¿no? Una situación de crisis social, de incluso que raya con la dignidad humana, con el valor de la vida, ¿no? Pero muchos casos se han visto de esa manera, ¿no? Personas jóvenes que no guardaron la cuarentena, que se fueron de fiesta, que se fueron de viaje, pensando que no iba a pasar nada, que luego se terminaron agravando. Y el caso paradójico y triste del anciano que sí se cuidó, que estaba en su casa, pero que le fueron a llevar a un mercado y ahí le llevaron el virus, o que le fue a visitar la nieta y ahí le llevó el virus. Y ahí es entonces donde está esa contraposición, ¿no? En que, bueno, a la final es el propio cargo de conciencia de la familia, ¿no? Que de pronto al contagiar a los suyos termine significando, representando un peso o una vida, en este caso, dentro de su propia familia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la invitación que les quería hacer para iniciar la clase, llamarlos a que se cuiden, a que si hay alguno que está trabajando, que por causas laborales pues tiene que salir de su hogar, que está trabajando en la parte de salud, que son médicos, que sean enfermeras, bueno, o tienen familiares que trabajen en esas áreas, también desearles lo mejor. En la medida pues en que necesiten también algo, ¿no? Cuenten con nosotros y definitivamente pues hacerles la invitación para que se cuiden y para que también mantengan estas medidas, no pensándolo únicamente hasta el 27, tomen las medidas de precaución hasta todo el tiempo que les sea posible, y por eso les decía, hay que reflexionar en que necesariamente van a haber cambios sociales, van a haber cambios sociales en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que nos desenvolvemos en la sociedad, en la forma en la que se está desarrollando la economía, y que Rafael lo mencionaba, ¿no? También va a ser una invitación a reinventarse, porque definitivamente la parte económica va a estar afectada por un tiempo, pero pues con el paso del tiempo y en la medida en que por supuesto se aunen esfuerzos de una y otra parte, pues se podrá superar la situación. Y bueno, muchachos, no sé si alguien quiere comentar algo más antes de continuar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este segundo bloque, dado que la entrega del avance del artículo de investigación está para este domingo, va a estar habilitado en la plataforma Moodle hasta este domingo, entonces voy a reiterarles, recordarles en qué consiste la entrega, cuáles son las partes de la entrega, aunque con la mayoría de los grupos tuvimos asesoría antes de Semana Santa. También quisiera apartar unos minutos, la idea es que hagamos una retroalimentación breve
y a partir de allí pues quiero irles preguntando grupo por grupo, bueno, y en la medida en que sea posible, si hay dudas, si hay inquietudes, si alguno pues tiene el avance y quiere preguntar algo, puede compartir pantalla, puede preguntarme, aprovechar entonces el espacio para que también puedan hacer la entrega en los mejores términos. No olviden entonces que en este segundo corte, pues el ensayo que ustedes se entregaron hasta el día de ayer vale el 30% de la nota y el 70% corresponde a esta entrega del avance de investigación. Bien, entonces, frente a este... Bien, entonces frente a este avance de investigación, quería recordarles, acá están viendo las diapositivas, ¿cierto? ¿Están viendo las diapositivas en estos momentos, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Ok. Sí, profe. Entonces, ok, perfecto. Entonces, recuerden que cuando se realice la entrega del avance del artículo, se va a presentar con las correcciones del primer corte, que recuerden estas correcciones, yo se las envié a sus correos electrónicos, hará un mes más o menos que se las envié, y con la mayoría pues hicimos una socialización, una asesoría para retroalimentar estas observaciones, aclarar dudas. Lo nuevo de esta segunda entrega realmente es el desarrollo del primer objetivo específico y el anexo que tiene que ver con el diseño del instrumento de recolección de información. Recuerden que el diseño es el bosquejo, el borrador de ese instrumento, no lo tienen que entregar diligenciado, solamente es el bosquejo, porque realmente pues la información y la recolección pues se va a ver ya en la redacción que ustedes hagan de ese primer objetivo específico. Bien, entonces retroalimentando completamente la entrega que ustedes entonces realizarían este domingo, estaría compuesta primero del título en español y en inglés. Algunos, por ejemplo, en el primer corte solo hicieron el título en español, entonces no recuerden que el título va en español y en inglés, primero el título en español, luego el título en inglés. La idea es que, bueno, el título esté centrado. Luego van a ir los autores al costado derecho, al margen derecho van a ir los nombres de los autores. Posteriormente viene la introducción con las correspondientes correcciones que se hayan dado en el primer corte. Bien, entonces no olviden que en la introducción, y esto pues fue algo que le recomendé a varios grupos que no tenían la introducción completa, que de hecho ustedes habrán visto cuando les devolví las correcciones, que en la parte final del documento hay un cuadrito, es decir, cuando yo hago la revisión del artículo, yo voy evaluando parte por parte del artículo y miro que la introducción esté completa y a cada parte de la introducción se le da una nota, ¿no? Entonces, el que esté el artículo completo y con los diferentes elementos, pues es valorado de manera positiva. Recuerden además que yo tengo las correcciones, yo se las envié. Entonces, el que no hagan las correcciones que se solicitaron, pues obviamente perjudica la nota. Entonces, por favor, no hagan la entrega de cualquier manera, revisen las correcciones que yo se las envié y tengan en cuenta, muchachos, esas correcciones no son para que piensen que salieron de la nada. Realmente yo me tomo aproximadamente media hora por documento para hacer una revisión completa y para dejarles esas correcciones, para mostrarles. Entonces también hay un sinsabor en uno como docente cuando uno le dedica tanto tiempo, porque en el caso de ustedes se revisaron alrededor de 15 trabajos, es decir, es el trabajo de 2 días leyendo artículos y para que lo presenten sin las correcciones, pues imagínense el sinsabor de uno como docente de pensar que de cierta manera es menospreciar el trabajo que se está haciendo por ustedes, porque realmente las correcciones no las hago por mí.
Las correcciones las hago por ustedes para que puedan hacer un buen trabajo, para que puedan nutrir sus trabajos, para que también mejoren sus competencias escritas. Si yo quisiera, simplemente les pondría una nota y listo, y entreguen el segundo artículo, la segunda parte del artículo, y sería mucho más sencillo para mí. Pero la idea no es simplemente hacerlo de esa manera, la idea es que también sea un proceso de aprendizaje, que ustedes puedan mejorar los artículos, que ustedes puedan detectar en qué parte se puede mejorar para que posteriormente, si ustedes tienen que hacer un ejercicio similar, también sepan eso, también sepan cuáles son las partes de un artículo, también sepan cómo pueden mejorar su redacción. Bien, entonces la idea es que ustedes revisen esas correcciones y realicen las correcciones, ¿no? Por supuesto, una parte de la nota va a ser que efectivamente se visualicen las correcciones. Si no se visualizan las correcciones y se deja el trabajo tal cual estaba, pues obviamente se reiterarán las correcciones y pues la nota no va a ser un 5, ¿no? Porque no se hicieron las correcciones que se solicitaron. Entonces, por favor, ese esfuerzo de mirar el documento, de hacer las correcciones, por supuesto, también lo valoro y es muy importante realizar. ¿Listo? Lo único nuevo que se pide dentro de la introducción es un párrafo indicando cuál va a ser ese instrumento de recolección de información que se va a utilizar. Entonces, les decía, recuerden que en la introducción, ¿qué se realiza? Inicialmente se hace una contextualización de la problemática, de la temática que se está abordando. Posteriormente se indica cuál es la pregunta de investigación que se va a abordar. Posteriormente se indica cuál es el enfoque de la investigación, si es un enfoque cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto. Se indica el tipo de investigación, si es jurídico, si es sociojurídico. Se indica cuál es el alcance, si es exploratorio, explicativo, si es descriptivo, ¿sí? Entonces recuerden que esos 3 aspectos, el enfoque, el alcance del tipo, la idea es que haya un párrafo por cada uno, un párrafo por tipo de investigación, un párrafo por enfoque y un párrafo por alcance, de manera que ustedes expliquen por qué tiene ese tipo de investigación o por qué es jurídico, porque es cualitativo, porque es explicativo, etc. Y ese párrafo, y esta fue una recomendación que en general les daba a los grupos, ese párrafo no es para que se justifique de cualquier manera, sino para que se justifique lo que se está pidiendo. Es decir, si yo justifico por qué mi investigación es jurídica, yo tengo que tener claro qué significa una investigación jurídica. De otra manera, pues terminan explicándolo de manera inapropiada. Por ejemplo, algunos grupos decían la investigación es jurídica porque, y ponían, por decir algo, el último objetivo específico, pero no explicaban realmente por qué era jurídica. O en algunos casos daban una explicación diciendo que era jurídica, pero la explicación indicaba que era sociojurídico, ¿cierto? Entonces, no olvidar eso. Si yo estoy hablando que algo es jurídico es porque solamente voy a abordar determinada fuente del derecho. En cambio, si hablo que es sociojurídico, es que voy a tomar esa fuente del derecho y la voy a contrastar con una realidad social. Bien, entonces, tener muy claro eso, porque la manera en la que yo justifico tiene que estar relacionada con lo que estoy explicando, ¿no? Con el tipo de investigación, con el enfoque, con el alcance. Bien. Y les decía, el último párrafo de la introducción es un plan de redacción. Y el plan de redacción hace referencia a la manera en la que yo voy a desarrollar mi escrito, es decir, yo voy a estructurar mi investigación, mi artículo, voy a decir cuál va a ser el orden que yo le voy a dar al artículo, ¿sí? Y eso se hace a través de los objetivos específicos, no enumerándolos, sino en un párrafo indicando esos objetivos. Entonces, lo único nuevo es que aquí incluyan un párrafo diciendo cuál es el instrumento que voy a utilizar. Por ejemplo, ustedes pueden decir, en la presente investigación se estará utilizando como técnica el análisis documental, para lo cual se ha construido una matriz de análisis en la que se sintetizarán
las principales sentencias sobre el derecho al medio ambiente, por decir algo, ¿sí? Entonces, es simplemente plantear un párrafo en ese sentido. Bien. Muchachos, ¿es claro eso? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señora, por mi parte no. Ok. Luego, entonces decíamos, pues viene el primer capítulo. Ese primer capítulo, pues es el de los marcos referenciales, que ustedes ya lo realizaron. Lo que se pide Buenas son tardes, profe. las correcciones. Qué pena, Sí, profe. Aaron, adelante. Listo, profe. Yo tengo una pregunta ahí. En ese punto, o sea que le colocamos, ese sería el punto 3, lo colocamos, lo referenciamos así en el trabajo. La introducción. No, en el punto 3 dice, no, ya entendí. O sea, en la introducción, después de todos los párrafos que tenemos, el último sería la redacción de este instrumento, ¿cierto? Sí, exactamente. Incluirle un Listo. párrafito en la introducción diciendo cuál es el instrumento de recolección de información que se va a utilizar, ¿no? Como les decía, ustedes pueden decir, en la presente investigación estaremos realizando un análisis documental, por lo cual utilizaremos como instrumento de recolección de información matrices de análisis, donde se sintetizarán la información de la jurisprudencia relevante. Listo. Muchísimas gracias. Tenía esa duda. Qué pena. ¿Listo? Gracias. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, el siguiente punto es el capítulo 1, que eran los marcos referenciales, ¿no? La idea es que ustedes sí pongan el subtítulo capítulo 1, marcos referenciales, ¿no? Y lo dividan, marco legal, ponen el subtítulo, ¿no? Marco legal, marco jurisprudencial, estado del arte, marco teórico conceptual, ¿sí? Entonces ponen el subtítulo de cada uno de los marcos y pues hacen el desarrollo correspondiente. No olviden que hablamos de 3 fuentes por marco. En algunos grupos pues lo que les recomendaba era que complementaran los marcos porque solamente trabajaron una fuente o 2 fuentes. Recuerden, son 3 fuentes por marco. Lo otro es no confundir las fuentes que se utilicen en cada marco, ¿no? Recuerden que en el marco legal yo utilizo normatividad que puede ir desde tratados internacionales, la Constitución, hasta leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, ¿bien? Pero no confundamos marco legal con marco jurisprudencial, ¿de acuerdo? Que decíamos en el marco jurisprudencial, estamos hablando de sentencias, es decir, decisiones judiciales, que no es lo mismo hablar de decisiones judiciales a normas, ¿bien? Entonces no mezclemos unas fuentes del marco legal con las fuentes del marco jurisprudencial. Tenemos luego el estado del arte, que recuerden, el estado del arte hace referencia a qué investigaciones se han realizado en mi campo de estudio, en mi área que estoy investigando, para saber qué se ha hecho hasta el momento, qué han investigado frente al tema, qué investigaciones pueden aportar de alguna manera a mi investigación. Es decir, en el estado del arte no utilizo ni leyes, no utilizo jurisprudencia, no utilizo noticias. Utilizo únicamente investigaciones relacionadas con el tema que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y esas investigaciones, ya vimos también una explicación sobre bases de datos que pueden emplear, como Google Académico, como bases como Redalic, Excielo, que todas ellas, academia.edu, por ejemplo, todas ellas pues son fuentes en donde pueden encontrar artículos confiables, ¿no? Y finalmente tenemos el marco teórico conceptual, que sí me parece importante aclararlo porque en algunos grupos encontré confusiones frente al marco teórico conceptual, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hablamos del marco teórico conceptual, les pedí también 3 aspectos.
El primero era que ustedes precisaran desde qué escuela del derecho se está abordando la investigación. Y si no recuerdan escuelas del derecho, pues bueno, yo les decía, hay tres principales, como lo son el justnaturalismo, el positivismo y el realismo jurídico. Y les decía en general las características que tienen estas escuelas, aunque yo les recomiendo, no solo por la clase, sino por las pruebas saber pro, que ustedes repasen muy bien esas escuelas del derecho, porque siempre salen preguntas en las pruebas saber pro sobre eso, ¿sí? Entonces, y sobre por ejemplo, los métodos de interpretación. Suelen ser preguntas comunes, sobre todo en el módulo de comunicación jurídica. Bien, entonces yo les recomiendo que repasen un poco el tema para que puedan también tener un buen resultado en las pruebas. ¿Listo? Entonces, lo primero es precisar cuál es esa escuela del derecho. Y yo les recomiendo que eso lo estudien o lo piensen a la luz de su objetivo general. Por ejemplo, habían algunos que me estaban diciendo que querían investigar o que es la escuela del derecho en la que se basaban era el realismo jurídico. Pero varios, por ejemplo, confundieron el nombre, que es realismo jurídico, y pensaban que el realismo jurídico hacía referencia en general a la realidad social. Pero ocurre que el realismo jurídico en realidad a lo que se enfoca es hablar de que, claro, hay un derecho viviente y ese derecho viviente está en la sociedad, pero que ese derecho viviente se ve reflejado en las decisiones judiciales, es decir, en la jurisprudencia. Y muchas de las investigaciones que decían que se iban a abordar desde el realismo jurídico, realmente cuando se miraban los objetivos y la pregunta, lo que hacían era mirar normatividad. Y por ningún lado estaba la jurisprudencia. Entonces el realismo jurídico realmente no aportaba nada a esa investigación, aportaba más la visión del positivismo, que es justamente la que se basa en las normas, en el derecho escrito. Entonces hay que pensar muy bien, no es escoger cualquier escuela por escogerla, sino tener muy claro en qué consiste la escuela para que de esa manera se escoja de mejor manera. Porque se los doy con un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, que yo voy a estudiar el tema de la eutanasia, no es lo mismo estudiar la eutanasia desde el positivismo, que me dice que lo válido y lo justo es lo que está en la norma, y estudiarlo desde el justnaturalismo, que me dice que hay unos derechos universales que todos las tienen, independiente de lo que diga la legislación. Entonces, yo tengo que tener claro qué perspectiva, en qué visión me estoy basando. Me estoy basando en unos derechos superiores que le pertenecen a todas las personas, o me estoy basando, por ejemplo, en la norma. Ah, bueno, no, yo me estoy basando en la norma, entonces mi enfoque, mi estudio va a ser positivista, ¿bien? Y eso es lo que hay que considerar en estos casos, ¿bien? Entonces, un párrafo de ese marco teórico conceptual es explicar cuál es la escuela del derecho que voy a utilizar y por qué esa escuela del derecho me aporta mi investigación. Bien, entonces, claro, si yo hoy estoy diciendo que es el positivismo, claro, porque mi investigación se basa en revisar la normatividad que existe frente a X aspecto. Entonces, desde esa perspectiva, definitivamente, pues me baso en el positivismo. En cambio, si yo digo, no, es que yo sí voy a mirar qué es lo que dijeron los jueces frente a X tema, bueno, pues sí me estoy basando en el realismo jurídico, ¿bien? Entonces, decir cuál es la escuela en la que se basan y por qué esa es la escuela en la que se están basando. ¿Listo? Y les decía, la idea es que luego de explicar la escuela deberían haber 2 párrafos más y en cada párrafo se debería explicar un Profe. concepto relevante para la investigación. ¿Sí? Disculpa. Entonces, esa parte tiene que ver es con lo del alcance, ¿cierto? Con lo que acaba de explicar de la escuela.
Tiene que ver, bueno, se relaciona así de cierta medida con el alcance, con el objetivo, ¿no? Con el objeto de estudio. Como les decía, Diego, si tú, por ejemplo, me estás diciendo que vas a estudiar la normatividad, ¿sí? Lo más coherente es que me aporta la escuela del positivismo, ¿no? Que yo lo estoy revisando desde la perspectiva de la legalidad. Entonces, sí, se relaciona de alguna manera con el alcance y con el objetivo de investigación, ¿no? Que me está indicando que yo voy a investigar en relación con la normatividad, lo que me dice la normatividad. Bien. Y bueno, eso variará, por supuesto, de investigación en investigación. Pero sí quería hacerles esa claridad porque noté en general, en varios artículos, que había una confusión en relación con el realismo jurídico y que varios grupos pusieron que se basaban en el realismo jurídico porque pensaban que el realismo jurídico, y esto lo confirmé cuando tenía asesorías, que consideraban que el realismo jurídico hacía referencia a hacer estudios sociales, ¿sí? Que no es realmente en lo que es en el verdadero sentido del realismo, que si bien aborda una realidad social, la aborda teniendo como eje estructural las decisiones de los jueces, es decir, es en la jurisprudencia en donde se ve reflejada la realidad social, el derecho viviente, en las decisiones de los jueces. Bien, y eso significa entonces que si yo me voy a basar en el realismo jurídico, mi investigación tendría que estar basada en jurisprudencia. Y si no ese es el caso, entonces tendría que pensar en otra escuela como base para mi investigación. ¿Es claro, muchachos? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Entonces les decía, en este marco teórico conceptual, con posterioridad a explicar esa escuela del derecho, vendría a continuación 2 párrafos y en cada párrafo explicaría un concepto relevante, es decir, voy a explicar un concepto en un párrafo y otro concepto en otro párrafo. Por ejemplo, supongamos que para mi investigación es relevante el concepto de medio ambiente. Entonces, en ese párrafo yo voy a explicar qué se entiende por medio ambiente, ¿sí? Ojo, el concepto, que esto se los decía a varios grupos. No es tanto que ustedes digan, ¿qué voy a hacer en mi investigación frente a ese concepto? No, es que en la investigación vamos a revisar el medio ambiente porque es muy importante y entonces empiezan a explicar por qué es importante, empiezan a explicar que hay muchas problemáticas en torno al medio ambiente y citan noticias y citan varias fuentes, pero al final no dijeron qué era el medio ambiente, ¿sí? Entonces recuerden, estamos hablando del concepto, sin decir que sea un glosario, pero sí la idea es que desarrolle el concepto, ¿sí? Ahí, por supuesto, la idea es que ustedes traigan a colación cuál es la fuente de donde extraje ese concepto. Un diccionario jurídico, una sentencia de la Corte Constitucional, una norma, un tratado internacional. Entonces, ustedes pueden definir el concepto conforme a lo que lo van a entender dentro de su investigación. Les decía, por ejemplo, en clase, ustedes podrían decir o traer a colación varios conceptos y determinar cuál van a abordar o cuál van a tomar para su investigación. Por ejemplo, yo podría decir, frente al concepto de medio ambiente, la Organización de Naciones Unidas ha indicado que este hace referencia al conjunto de elementos de la naturaleza que permite la supervivencia del ser humano en el planeta. Por otro lado, Pepito Pérez ha explicado que el medio ambiente no solamente hace referencia a los recursos naturales, sino también a las condiciones atmosféricas que le permiten al hombre vivir. Condiciones, por ejemplo, como el ambiente acústico, visual que rodea al ser humano, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, hay una definición más amplia
que una definición más restringida, una que se enfoca solo en recursos naturales y otra que dice, no, es que el medio ambiente también es otros aspectos, ¿no? Lo acústico, ¿no? Por eso hablan de contaminación acústica, contaminación visual, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, es que mi investigación se va a basar en recursos naturales, entonces voy a tomar la definición de la ONU. O yo quiero tomar es la definición más amplia. ¿Eso quién lo determina? Ustedes como investigadores, de acuerdo a lo que ustedes proyectan que van a estudiar. Si ustedes no se quieren pasar al tema de la contaminación acústica, de la contaminación visual, entonces tomen el primer concepto, ¿sí? Si por el contrario en eso van a profundizar, entonces tomen el segundo concepto. En el párrafo, la idea es que al menos me indiquen un concepto, ¿sí? Como les digo, ustedes podrían en el párrafo indicar 1, 2 o más conceptos y al final concluir con cuál de las diferentes perspectivas se casan en su investigación, ¿sí? Pero lo que se pide mínimamente, algunos lo hicieron así, algunos me plantearon, por ejemplo, 2 conceptos y me dijeron, para mi investigación los vamos a abordar o vamos a tomar el concepto dado por Pepito, ¿sí? Otros solamente me dieron un concepto, ¿cierto? Me dijeron, no, nosotros tomaremos la definición dada por la ley 1448 sobre víctimas, que dice que la víctima es tal cosa. O no, nosotros tomaremos el concepto de medio ambiente conforme a la Corte que dice esto y esto y esto. Bien, entonces lo importante es que aborden el concepto, ¿qué es? ¿Qué se entiende por eso? Que si quieren complementar elementos circundantes, su importancia, cómo se ve en la sociedad, lo pueden hacer. Lo que no quiero que hagan es que se queden en lo otro y no me digan qué es ese concepto. Es decir, como les decía, algunos grupos que me decían la importancia de ese concepto, el medio ambiente es muy importante, lo necesitamos para sobrevivir, el agua es muy importante, pero no me decían que era medio ambiente, ¿sí? Entonces, lo que no debe faltar es el concepto, la definición de ese concepto, de cómo se va a entender para la investigación. ¿Listo? Entonces se explican 2 conceptos, uno en cada párrafo. Bien, indicando la fuente, entonces no olviden cómo se cita, abren paréntesis, apellido, coma, año. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces hasta ahí son las correcciones del primer corte. ¿Listo? Lo nuevo vendría a ser el capítulo 2, ¿cierto? El capítulo 2 es el desarrollo del primer objetivo específico, ¿sí? La idea es que ustedes entonces al capítulo 2 le pongan un subtítulo de acuerdo con su objetivo específico. Por ejemplo, supongamos que mi objetivo sea identificar la normatividad relevante en Colombia en relación con el medio ambiente, ¿sí? Entonces yo le podría poner a ese capítulo 2 de mi artículo, normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente. Bien. Capítulo 2, normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente. ¿Qué les he recomendado? Que no caigan en el error de copiar y pegar su objetivo específico como título o como subtítulo del capítulo. Por ejemplo, algunos han puesto capítulo 2, identificar la normatividad relevante en Colombia. No. ¿Cuándo han visto usted un subtítulo de un libro así? No. Quítenle al menos esa parte del verbo para que quede como un subtítulo coherente, ¿no? Como les decía, normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer en ese segundo capítulo? En ese segundo capítulo van a redactar lo que
corresponde al contenido de su primer objetivo específico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen como objetivo identificar la normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente, pues eso es lo que van a escribir, sobre lo que van a escribir en ese primer capítulo, en ese segundo capítulo. Bueno, ustedes escribirán, por ejemplo, encuentran 3, 4 normas. La idea es que se haga una relación en detalle, ¿no? En el marco legal quizá habrán hecho algo un poco más sucinto. En este caso, por ejemplo, desarrollarán un aspecto más amplio, ¿no? Donde ustedes describan el contenido propio de este capítulo, que reitero, y esto se los dije a varios grupos, muchachos, que no sea copiar y pegar normas. Por ahí había un trabajo, por ejemplo, que me pegaron toda la ley 1448, entonces era un trabajo de 30 páginas, en donde el grupo escribió un párrafo y el resto era a pegar la ley 1448, entonces no tienen que copiar y pegar 3 páginas de norma, no. Saquen un extracto breve de un artículo y explíquenlo en sus palabras, analícenlo, muestren cuál es la importancia, porque eso que está ahí es importante. Recuerden que aquí más que copiar y pegar normas, que realmente eso no les suma mucho, es más el aporte personal. Lo que ustedes entienden de esa norma, las palabras que ustedes mismos escriben es lo que más vale dentro de un artículo. Bien. En general, en los trabajos, el desarrollo de este primer objetivo tiene un promedio usual de unas 3 páginas, 4 páginas. ¿Listo? Es decir, adicional a lo que ya se lleva del artículo, en general, pues se adiciona el desarrollo de unas 4 páginas, que es lo que correspondería al primer objetivo específico. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien. Y el último punto de la entrega, que es un anexo. ¿Qué significa un anexo? Que no hace parte como tal del artículo. Es algo adicional para que ustedes no vayan a creer que el instrumento de recolección de información se copia y se pega en el artículo. Hay personas, por ejemplo, que hacen sus fichas bibliográficas y me las pegan en el artículo, pero no escriben nada, sino que pegan las fichas bibliográficas, pero ojo, las fichas bibliográficas no son el artículo. Las fichas bibliográficas son instrumentos, son herramientas para sintetizar la información y luego redactar de forma más sencilla la información. Bien, entonces un anexo, reitero, significa que no hace parte propiamente del artículo, pero que lo estoy pidiendo para constatar cómo diseñaron su instrumento de recolección de información. ¿Listo? Yo estoy presumiendo que en el desarrollo de este primer objetivo específico emplearon ese instrumento de recolección de información. No les estoy pidiendo las fichas, estoy partiendo del principio de buena fe de que las habrán utilizado, pero les estoy pidiendo ya directamente la redacción por efectos de tiempo y de practicidad, ¿no? Para que también sea más sencillo para ustedes la redacción, ¿no? La entrega como tal del avance del artículo. ¿Listo? Entonces ya en este anexo ustedes pegan su instrumento de recolección de información. Que ustedes, por ejemplo, determinaron que, ojo, el instrumento de recolección de información, aquí se los voy a reiterar. Un segundo que está un poco lento el computador. Bien, entonces les decía, ustedes tenían este cuadrito, ojo, no confundan el instrumento de recolección de información con este cuadrito. Reitero, no lo confundan, porque a veces no están atentos y entienden lo contrario, ¿no? Y entienden que este es el cuadro que tienen que entregar. No. Esa fue una actividad que yo les dejé hace como 1 mes y medio para que empezaran a diseñar su instrumento de recolección de información de manera más sencilla. Con algunos grupos que hicieron esta tarea, pues lo revisamos, aclaramos dudas frente a su instrumento.
Pero ojo, lo que yo les estoy pidiendo es ya directamente el instrumento de recolección de información. Es decir, que si ustedes dijeron, mi instrumento va a ser la matriz de análisis, entonces lo que tienen que entregar en el anexo es la matriz de análisis, no el cuadrito que les acabo de mostrar. Sí, se los estoy mostrando porque he visto que algunos tienen la confusión y piensan que el instrumento de recolección de información es este cuadrito, y no. Ese fue un ejercicio que hicimos en clase para que ustedes precisaran cuál era la técnica y cuál era el instrumento de su investigación. Pero recuerden que cuando hablamos del instrumento, decíamos que el instrumento se desprende de la técnica. Es decir, que si mi técnica es análisis documental, yo habré podido hacer fichas bibliográficas o matrices de análisis, que yo les había dejado un ejemplo de ficha bibliográfica y de matriz. Yo podré emplear como técnica la encuesta y entonces mi instrumento van a ser los cuestionarios elaborados para realizar la encuesta. Que si yo dije que iba a hacer una entrevista, entonces yo tengo como instrumento, además de los medios audiovisuales para grabar la entrevista, el cuestionario que he elaborado para realizarle a la persona. Que si yo dije mi instrumento de recolección es la observación, entonces mi técnica es la observación, entonces mi instrumento serán los diarios de campo, las bitácoras, los registros fotográficos o de video que yo realizara. Bien, en general les he recomendado que opten por el análisis documental, sobre todo teniendo en cuenta la contingencia que se está viviendo, ¿no? Que en estos momentos no se pueden realizar encuestas a menos que sean virtuales. Hay personas que lo han hecho, crean un formulario en Google y sobre todo cuando la población es de fácil acceso, supongamos en los compañeros universitarios, etcétera, se podrían hacer encuestas en ese sentido, pero si mi población es, supongamos, los beneficiarios de una política pública municipal, pues definitivamente ese tipo de encuestas en estos momentos no se pueden realizar. Entrevistas eventualmente se pueden realizar, algunas personas, por ejemplo, que han tenido contacto con entidades gubernamentales que se han prestado para hacer entrevistas virtuales, pues lo podrían hacer, pero si ustedes dicen, no, pues yo no tengo contactos, no sé con quién hablar, entonces descarten la entrevista y busquen la forma de que su técnica sea el análisis documental y que su instrumento sea las fichas bibliográficas o la matriz de análisis, ¿bien? Para evitar Profe, una pregunta. inconvenientes. Sí. En el tema de las entrevistas, digamos, ¿se puede utilizar una entrevista que realizó otro investigador a una persona referente al mismo tema? ¿Un investigador de tu equipo de trabajo o en otra investigación? De otra investigación, pero relacionada con el elemento de la investigación. ¿Y dónde encontraste la entrevista? ¿En qué documento estaba? Profe, en entrevistas realizadas por una universidad de Córdoba y de Antioquia, y por una entrevista realizada a dos líderes sociales de la comunidad donde se evidencia el tema de investigación. Ah, ok. Bueno, quiero decir, ¿están las entrevistas en YouTube o estaban transcritas en un libro o dónde la encontraste? Profe, hay dos en YouTube y una en un documento. Ok, ok, entiendo. Entonces, sí, las pueden emplear, claro, aunque usualmente ese tipo de medios sería considerado como parte de un análisis documental, ¿no? Si están en documentos que realizó otro investigador o está en YouTube, pues ustedes también pueden considerarlo como parte de un análisis documental más que entrevista como tal, ¿no? Porque no la realizan ustedes, sino que la encontraron en otra fuente, pero sí la pueden utilizar. Bien. Bueno, muchachos, entonces, esa es la entrega que se realizaría. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los grupos hasta este punto?
Bien, entonces no olviden que esta parte de los ítems que hacen parte de la entrega, les envío una fotico al grupo de WhatsApp. Igual también la tienen en las diapositivas que les había remitido y que están también en la plataforma Moodle sobre las actividades del segundo corte. Allí están plasmados estos elementos que les acabo de mencionar, si los quieren volver a ver, y de todas formas pues la clase quedará también grabada y subida en YouTube para que ustedes la puedan visualizar posteriormente si así lo necesitan. Bien. Quería también preguntarles cómo iban en ese avance, si han tenido alguna pregunta, alguna dificultad. Quiero hacer un repaso rápido, ¿sí? Quisiera hacer un repaso rápido de quienes necesitan o tienen dudas frente a estos avances, ¿no? El grupo de Aaron, ¿tienen alguna duda puntual o ven la necesidad de una asesoría? El grupo de Aaron. Buenas tardes, Hola, profe. Tengo una duda muy puntual y es en el caso de, bueno, son 3 páginas, máximo 4, ¿cierto? Del desarrollo del primer Más objetivo que específico. máximo es en promedio. Ah, en ¿sí? promedio, listo. En promedio, sí, es decir, si se pasan, no hay problema. Lo que uno Listo. dice es más que aproximadamente, mínimamente deberían ser unas 3 páginas, ¿sí? Listo, Más o profe. menos. Pero si se Entonces, pasan, no hay problema. listo. Mi duda puntual es sobre que yo coloco. El objetivo de nosotros, el primer objetivo es analizar la normatividad, ta. Pero Sí. entonces lo que yo hago es abordar varias sentencias, digámoslo así, o leyes, y las desarrollo en un párrafo o les hago un hilo conductor o cómo se hace esa parte. Es que ahí es donde tengo como esa duda. Ok, léeme tu objetivo, tu primer objetivo específico, pero léemelo completo. Ya se lo leo, profe. Qué pena. Ok. Ahora me lo busco acá. Bueno, y mientras Aaron busca, estoy viendo aquí en el chat que el grupo de Diana me dice que sí requieren una asesoría, entonces voy a hacer el repaso con los diferentes grupos y si nos da el tiempo, pues nos quedamos de una vez, ya por fuera de la grabación y por fuera de la clase, nos quedamos de una vez. Listo, profe. El primer objetivo específico. Sí, Aaron. Analizar la normatividad ambiental y el POT, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial, para verificar el cumplimiento del sector constructivo en materia ambiental, que ese es como el tema de nosotros. Entonces, lo que yo pues estoy enredado, puede ser una bobada, pero entonces, ¿cómo iría la redacción? Porque se supone que según ese objetivo específico, tenemos que analizar varias sentencias en las cuales nos hable en relación al Varias medio ambiente. sentencias no, la normatividad. A la normatividad, o sea, leyes, puede ser leyes. Las leyes y el POT. Y el POT, Porque listo. tu objetivo dice que van a analizar la normatividad. Sí, ya después buscamos algo jurisprudencial que sería las sentencias. Tiene toda la razón, qué pena. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Tiene algún protocolo esa redacción? Bien, esa es una buena pregunta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que entender inicialmente la acción que se deriva del verbo que utilizaron en su objetivo específico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del grupo de Aaron están diciendo que van a analizar, ¿sí? Analizar significa descomponer un todo en sus partes para comprender cada parte y encontrar su relación, ¿sí? Listo. Desde esa perspectiva, como tú me estás diciendo que vas a analizar la normatividad y el POT para saber cómo la están aplicando el sector constructivo, ¿sí? Entonces, lo primero que tendrías que hacer, ¿sí? Es partir de lo básico y es cuál es la normatividad, ¿cierto? Hacer una descripción en lo que tú consideras una página, quizá 2 páginas, en donde muestras cuál es la normatividad que existe frente a esas construcciones, indicando los parámetros que se desprenden de esa normatividad para las constructoras. Listo. ¿Sí? Pero como también estás diciendo el POT, entonces posteriormente tendrías que describir el contenido del POT
que de alguna manera está relacionada con las construcciones y que deberían ser los lineamientos que tiene el POT frente a las constructoras, ¿cierto? Listo, Doc. Entonces, planteas cuál es la normatividad, extrayendo esos deberes, esas obligaciones que tienen las constructoras, conceptos que quizá te resulten relevantes a efectos de las construcciones. Luego haces lo mismo respecto del POT. ¿Qué parámetros contempla el POT para las constructoras? Listo, Doc. Y planteas someramente, de acuerdo con esos parámetros, cuál es la realidad que se vive en Armenia frente a las construcciones. Que esa ¿Sí? sería, entre comillas, una conclusión, ¿cierto? Dentro de lo... Sí, digamos que ya sería el contraste que tú Como una harías, crítica. más dirigido a eso. A Sí, la más crítica que conclusión, claro. Exacto. Bueno, estos son los parámetros. El parámetro es que tienen que dejar, supongamos, 30 metros de separación entre la carretera y la El área a construcción. construir. Exacto, que tienen que construir con X estándares de calidad, que tienen que construir con cimientos antisísmicos. Bueno. Entonces, esos son los lineamientos. Luego, ¿qué es lo que está pasando? Ok, ¿Cierto? Doc. Listo. Y ahí ya tú haces la... Y lo mismo, Doc, cito eh, la perdón, la las ley, normas. cito, Sí. sí, y cualquier concepto que me parezca relevante de acuerdo Ujú. al artículo de investigación, también lo puedo citar, pues teniendo en cuenta la norma APA, ¿cierto? No hay problema. Exactamente. Y ya yo te recomendaría, si van a mirar la realidad, aunque fíjense bien, ese sí es el primer objetivo específico, es que se me sonaba como el tercero. No, profe, ese es el primero, Es el analizar. primero, bueno, listo. Sí, profe. Entonces, sí, ya lo que le recomendaría es mirar si hay de pronto algún tipo de informe a nivel, digamos que de entidades, de organismos nacionales, alguna superintendencia o el gobierno nacional, etcétera, frente a circunstancias que se hayan vivido en el Quindío. ¿Sí? Ok, Por ejemplo, sé que hay varios pronunciamientos, sobre todo de la Procuraduría, en relación con las constructoras del departamento de esta región, porque hubo un escándalo hace unos 4 o 5 años frente a la manera en la que se estaba desarrollando las construcciones. Entonces pueden listo. traer a colación ese tipo de fuentes. Y hay unas también, digamos, unas demandas en el juzgado administrativo. También podríamos mirar esos conceptos del administrativo. Podrían incluirlas siempre que no se les inmiscuya en otro objetivo específico. Entonces Ok, revisen bien cuáles son los objetivos, porque si esa parte jurisprudencial la van a hacer en el otro objetivo específico, sí, en entonces el mejor, segundo. por ejemplo, entonces mejor traigan a colación otro tipo de fuentes, como estos informes Perfecto. de la Procuraduría o de alguna superintendencia o de un ministerio. Listo. Eso era todo. Muchísimas gracias. Ok, listo, Aaron. ¿El grupo de Alejandra Martínez tiene alguna pregunta? ¿O ve la necesidad de una asesoría? ¿El grupo de Alejandra Martínez? Bueno, entonces voy a tomarlo eso como un silencio administrativo negativo, pero no olviden igual que si tienen Profe, nosotras pues estamos con ese avance, estamos corrigiendo pues estamos modificando lo de las correcciones que tú nos habías dicho, pero pues preferimos como una asesoría, pues como algo más personalizado. Ok, pero ¿tienen alguna duda puntual o es en general del documento? No, es en general. Ok, listo. Bueno. El grupo de Angie Guzmán, ¿tiene alguna inquietud, alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ok, listo. Viviana, ¿el grupo de Viviana tiene alguna duda?
Profe, pues dudas no como tal, pero me gustaría saber, por ejemplo, cómo se va a hacer para la recolección de datos, por ejemplo, pues como tú sabes que no podemos salir, entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, en general con los diferentes grupos, lo que yo estuve viendo es que, por lo menos en lo que tiene que ver con el primer objetivo específico, los objetivos son netamente jurídicos. Es decir, la recolección de la información es buscar en Internet normas, jurisprudencia, y lo que he visto y lo que traté en las asesorías es que los grupos que tuvieran investigaciones sociojurídicas reformuláramos objetivos de tal manera que la información que necesitan la puedan obtener desde sus casas acudiendo a buscadores, ya sea Google académico, Google genérico, las relatorías de las cortes, en fin, es decir, que lo puedan buscar desde sus casas. Y creo que también en tu caso el primer objetivo específico lo puedes encontrar sin dificultad a través de estos medios. No sé si tú recuerdas cuál es tu primer objetivo específico, Viviana. Viviana, ¿me escuchas? No, señora, no la estaba escuchando, tuve problemas con la red, profe, qué pena. Ok, no, tranquila. Entonces te decía, ¿recuerdas cuál es tu primer objetivo específico? Sí, acerca de la resocialización y Como el de revisar desde la doctrina, ¿no? Que se ha entendido por resocialización, si mal no recuerdo, ¿no? sí, señora, qué pena, es que se me está yendo, he tenido problemas con la internet, qué pena contigo. Claro, no hay problema. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso tuyo que tienes la parte de la resocialización desde la doctrina, entonces, realmente en ese caso, ese primer objetivo específico no implica que tú tengas que hacer encuestas, realmente sería un análisis documental, ¿cierto? A partir de la búsqueda en bases de datos como Google Académico, como las bases de datos de la universidad, las tesis que se hayan hecho frente a la resocialización. Entonces, digamos que en esos casos no vas a necesitar hacer trabajo de campo, ¿no? Todo sería la recolección de la información a partir de estas bases de datos virtuales. Entonces, pues no habría inconveniente al respecto. Igual si tienes dificultad en algún punto con esa búsqueda de información, pues me comentas y hacemos ya una asesoría aparte para eso. Bueno, doctora, muchísimas gracias. ¿El grupo de Brian Alzate tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches. No, yo creo que todo está claro Ok. por ahora. Cualquier duda entonces la estaremos molestando por WhatsApp, pero no, por ahora todo Ok, claro. Muchas gracias. perfecto. ¿El grupo de Carlos Peña tiene alguna pregunta? No, profe, por ahora estamos bien con lo que le explicó el compañero que preguntó ahorita. Entendí algo que tenía también de duda, pero no, estamos bien, profe. Ok, perfecto. ¿El grupo de Diego González, alguna pregunta? Diego, ¿nos escuchas? Profe, sí, profe. Sí, Diego. ¿Tienes alguna pregunta? Lo mismo que decía Viviana, pero sí pues me gustaría solicitarle entre las posibilidades una asesoría para buscar esa parte. Sí tengo un grupo, digamos, quería hacerle la pregunta, si yo por lo menos con personas que se relacionan hacia la parte de blockchain y todo eso puedo hacer la entrevista, con gente que ya conocen del ok. tema, no hice uno más allá. Claro, y digamos que tú tienes la posibilidad de reunirte virtualmente. Pues de pronto no tanto eso, pero sí en grupos de WhatsApp donde, porque esa gente mantiene pues ahorita y en ese momento más ocupados por lo que un proceso que se viene de eso, pero
sí, digamos, uno poderles, en cierta manera, enviar una encuesta, pero entonces al WhatsApp, digámoslo así, para uno ir más hacia Una personas que encuesta, una entrevista, o sea, como un listado de preguntas para que luego te respondan por mensaje de WhatsApp. sí, profe, podría hacer esa opción porque Sí, pues lo son podrías personas, hacer. hay unos que son profesores de trading, otros que son profesores de una cosa, otros que son empíricos, otros que sí tienen buen conocimiento, entonces, y a ver hasta cuántas personas uno puede, digamos, de cierta manera tener un resultado acorde o máximo cuántas personas les puede hacer digamos, la entrevista o pregunta. Pues mira, lo que yo te recomendaría, bueno, teniendo en cuenta también las circunstancias y la contingencia, es que trataras de incluir varios perfiles, ¿no? Por ejemplo, tú dices, hay algunos que son empíricos, otros que son, digamos que expertos desde la parte académica en eso. Entonces te diría que al menos trates de incluir dos perspectivas, ¿no? Uno de una persona que sea empírico y otra de una persona que sea experta en la materia. O, por ejemplo, dos expertos que hayan estudiado el tema, tengan algún estudio en la materia y alguien que sea empírico, ¿no? Como para que complementes también, ¿no?, lo que está en la normatividad, lo que encuentras también en textos, ¿no? Lo que te recomendaría es no te quedes únicamente entonces con lo que te digan, revisa o haz un análisis documental, ¿cierto? De lecturas, de documentos que hayan frente al tema, y lo que haces es, junto con eso, incluir la postura, la posición y lo que te responden estas personas. Ah, bueno, profe. Entonces, sí me queda claro, 2 y 2, me parece bien. Muy agradecido, Ujú. profe. Listo. ¿Igual necesitas la asesoría o con esa respuesta es suficiente? Sí, profe, ahí está bien. De pronto, el formato, pues, no implica mucho. O sea, uno puede, ¿cómo le digo? Digamos, hacer una tablita de Excel y solicitar el favor a ellos que Ujú. respondan a eso. O tiene que ser, digamos, algo en especial o un Bueno, audio. digamos que a efectos, por ejemplo, de la entrega, Un audio. en el anexo que iría al instrumento de recolección de información, tú pondrías el cuestionario que les hiciste. Ujú. Ah, bueno. Y un audio, ¿cierto? Puede ser una transcripción de un audio de ellos que sobre un tema puntual o no. Tiene que ser así. No sería necesario, lo que les estoy pidiendo es el diseño, ¿cierto? Que sería en este caso el cuestionario. Ya, por ejemplo, lo que tiene que ver con las respuestas que te dieron, eso se vería reflejado en el contenido, en lo que tú redactas, ¿cierto? En el desarrollo de tu objetivo específico, en algún momento lo citarías, ¿no? Citarías la respuesta que te dio esa persona. Entonces ahí se va a ver reflejada el instrumento de recolección de información, sin necesidad de hacer la transcripción completa del audio. Ah, bueno, por ejemplo, lo voy a hacer así de esa manera. Entonces, la pregunta, digamos, del cuestionario es arbitrio, uno mismo la diseña. ¿O hay algún parámetro en especial? Claro, digamos que en clase les mencionaba que hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, que hay preguntas que son abiertas, que es lo típico en las entrevistas, se hacen preguntas abiertas. Lo que uno mira para redactar la pregunta es ¿para qué quiero hacer la pregunta, no? La finalidad de la pregunta tiene que estar relacionada con mi objetivo, ¿no? Si mi objetivo es, por ejemplo, identificar o describir, ¿no?, el funcionamiento del blockchain, por ejemplo. Entonces, las preguntas tendrían que estar relacionadas con eso, ¿sí? Para que sea coherente con el desarrollo del objetivo específico. Entonces, más que hacer preguntas por hacerlas, es mirar el por qué quiero hacer esa pregunta. Y el por qué quiero hacer la pregunta está relacionada con el objetivo específico para el cual voy a hacer esa entrevista, ¿sí? Entonces, si mi objetivo específico es describir lo que significa el blockchain o cómo funciona el blockchain, pues las preguntas tendrían que estar relacionadas con eso. Ah, Pero sí, tú las elaboras. No hay un listo. formato como para decir, lo voy a cambiar, no. Tú elaboras las preguntas de acuerdo con tu objetivo específico. Listo, profe, muy amable, muy agradecido. Listo, Diego. El grupo de Heidi Sánchez, ¿alguna pregunta? Profe, es el mismo de Carolina Rabe que le dijimos que si de pronto le queda tiempo ahorita para que nos dé una Ok. asesoría. Listo, entonces terminando, revisamos para las dudas que tengan. El grupo de Leslie Pedrosa, ¿tienen alguna pregunta?
Leslie y Diego Rincón, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces asumo que no tienen preguntas. De todas formas, si en algún punto pues necesitan asesoría, por supuesto me escriben por WhatsApp. El grupo de Miguel Betancourt, ¿tiene alguna pregunta, Miguel? Ok, el grupo de Rafael, ¿alguna pregunta? Sin novedades, profe, mediante de esta semana, si tenemos preguntas, le podemos escribir por WhatsApp. Sí, claro, si tienen alguna otra pregunta, entonces me la escriben por WhatsApp. Bueno, y Gracias. Ok, Rafael. El grupo de Sandra Quiroga. Sandra, ¿tienes alguna pregunta? Por ahora no, muchas gracias. Ok. Y Víctor Dazan. Víctor, ¿alguna pregunta? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, profe, yo estoy en un grupo, yo estoy en el grupo de Leslie y en el grupo de Diego. Ok, listo. ¿El grupo tiene alguna pregunta, Víctor? No, por hasta ahora no. No tengo Ok. ninguna pregunta, estamos en eso. Listo, entonces tengo aquí entonces la solicitud de la asesoría del grupo de Mariana, de Diana y de Heidi, ¿no? Listo. Los demás, claro, si tienen alguna pregunta en el transcurso de la semana, me pueden mandar una nota de audio a través de WhatsApp y pues si es una pregunta sencilla o algo muy puntual, me pueden mandar una nota de voz al WhatsApp y les estoy contestando por ese mismo medio. Ya si de pronto es una revisión de lo que llevan o necesitan algo un poco más complejo, pues entonces me comentan y sacamos un espacio para que realicemos una asesoría. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna pregunta de lo que llevamos hasta este momento? Ok, perfecto. Entonces, voy a llamar a lista y con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Ya en el resto de este espacio, yo voy a detener la grabación y me quedo con el grupo de Heidi, que les había dicho que terminando la clase entonces les brindaba la asesoría. Y si gusta el grupo de Diana, si se quiere quedar, pues también aprovechamos el espacio, si no, entonces ya a través de WhatsApp programamos una asesoría para despejar pues, las dudas que puedan tener. ¿Listo? Brian Alzate está. Presente, profe. Okay. Estefanía Arias está. Presente, profe. Okay. Santiago Arias está. Sí, profe, presente. Okay. Laura Bermúdez está. Laura Bermúdez. Okay. Miguel Betancourt está. Okay. Viviana sí está. Víctor sí está. Aaron sí está. John Jaime Giraldo está. Claro, profe, muy atento aquí a la cámara. Ok, muy bien. Diego Mauricio González también está. Angie Daniel está. No, ya me contestó, creo que se acabó de desconectar. Bueno, Angie. José Daniel Guzmán está. Presente, profe. Ok, Jonathan Steven Holguín está. Jonathan Holguín. Presente, profe. Ok. Alejandra Martínez sí está. Sí, profe. Valentina Morales está. Presente, profe. Ok, Brian Ortiz está. Brian Alejandro Ortiz. Ok, listo, ya vi tu mensaje. Juan David Ospina. No está. Leslie Joana Pedrosa está.
Leslie Joana está. Ok. Sí, profe, ya fue la que le acabo de decir que Carito fue la que te pidió la asesoría, solo que no pues, se acaba de desconectar. Ya vuelvo y le escribo. Ah, ok. Carlos Alberto Peña está. Sí, ya lo vi ahí, que ahorita Sí, nos profe. contestó. Ok. Sandra también está. Diana también está. Tatiana Reyes está. Profe, Tatiana escribió por el Reyes. grupo, escribió Ah, por ok. acá por el chat. Ok. Diego Alejandro Rincón está. Diego Rincón. Ok, lo veo conectado, pero no nos contesta. Ginette Solange está. Mariana Sabogal sí está. Heidi Joana Sánchez también. Jainer también. Alejandro Sánchez también está. Rafael sí está y Efren también está. Perfecto. Listo. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Sí, Efren, ya te puse la asistencia. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Me quedo entonces con el grupo de Heidi y a los demás pues les deseo buena noche. Cualquier inquietud entonces me pueden escribir por WhatsApp. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Profe, muchachos, muchas muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Profe, gracias, feliz noche.